Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy os hablaré sobre la descolonización en Asia. La descolonización en Asia no fue simplemente una serie de independencia, fue el derrumbe de un sistema imperial que había dominado el mundo durante siglos. Para entender lo que ocurre en Asia a partir de 1945, hay que imaginar un mundo completamente transformado por la Segunda Guerra Mundial. Europa estaba devastada, las grandes potencias coloniales, que eran Reino Unido, Francia y los Países Bajos, han ganado la guerra, pero están exhaustas económica y militarmente. Sus imperios, que parecían eternos en el siglo XIX, ahora se sostienen con dificultad. Al mismo tiempo, el equilibrio global ha cambiado. Estados Unidos y la Unión Soviética emergen como superpotencias. Ambas, por motivos distintos, cuestionan el colonialismo europeo. La creación de la ONU en 1945 legitima el principio de autodeterminación de los pueblos. Y algo fundamental, durante la guerra Japón había ocupado muchas colonias asiáticas, demostrando que los europeos no eran invencibles. Esa humillación psicológica debilitó profundamente la autoridad colonial. Asia será el primer gran escenario de la descolonización del siglo XX. El caso más emblemático es el del Indostán británico. Desde el siglo XIX, India era la joya del Imperio británico, no solo por su tamaño y población, sino por su valor económico y estratégico. Sin embargo, el nacionalismo indio llevaba décadas creciendo. Tras la guerra, el nuevo primer ministro británico Clement Attlee, líder del Partido Laborista y sucesor de Winston Churchill, comprendió que Reino Unido no podía sostener el imperio. El coste económico era insoportable y la presión internacional cada vez mayor. Pero la independencia de India no fue un regalo británico, fue el resultado de décadas de movilización política liderada por una figura excepcional que era Mahatma Gandhi. Gandhi había desarrollado su pensamiento político en Sudáfrica, donde experimentó con la resistencia pasiva frente a la discriminación racial. Su propuesta era radical en su sencillez. Era derrotar al imperio sin violencia, no mediante armas, sino mediante desobediencia civil, boicot económico y resistencia moral. Un momento decisivo fue la masacre de Amritsar en 1919, cuando tropas británicas dispararon contra una multitud pacífica, causando centenares de muertos. A partir de entonces, la confianza en la reforma gradual desapareció. Gandhi intensificó su estrategia de no cooperación. En 1930 protagonizó la célebre Marcha de la Sal, recorriendo cientos de kilómetros para desafiar el monopolio británico sobre la sal. Era un gesto simbólico, pero revelaba algo profundo. El imperio podía ser erosionado desde abajo. Sin embargo, el proceso no fue tan armónico como a veces se presenta. India no era un bloque homogéneo. Existían profundas divisiones religiosas, especialmente entre la mayoría hindú y la minoría musulmana. Aquí aparece otra figura clave, que es Muhammad Ali Jinnah, que era el líder de la Liga Musulmana. Jinnah defendía que los musulmanes constituían una nación distinta y necesitaban su propio Estado. Junto a Gandhi actuaba también Jawahar Nehru, que representaba un nacionalismo laico y moderno. Nehru sería el primer jefe de gobierno de la India independiente y uno de los grandes líderes del tercer mundo. La Segunda Guerra Mundial lo aceleró todo. Los británicos habrían prometido reformas, pero la tensión crecía. En 1947, la solución fue la partición en dos estados. Nacían simultáneamente India y Pakistán. La independencia fue rápida en términos administrativos, pero la partición fue una tragedia humana. Millones de personas cruzaron la nueva frontera en medio de la violencia sectaria. Se calcula que cerca de 1 millón murieron. Gandhi, que defendía la convivencia entre religiones, quedó profundamente afectado. En enero de 1948 fue asesinado por un extremista hinduista que lo acusaba de favorecer a los musulmanes. Con su muerte desaparecía la figura moral
que había guiado el proceso. India, bajo el liderazgo de Nehru y más tarde de Indira Gandhi, desarrolló un sistema democrático estable y apostó por la industrialización y el no alineamiento en la Guerra Fría. Pakistán, en cambio, sufrió inestabilidad política y golpes militares. Décadas después, en 1971, Pakistán Oriental se convertiría en Bangladesh tras otra guerra traumática. No todas las colonias británicas vivieron un proceso tan complejo. Birmania obtuvo la independencia en 1948, aunque pronto cayó en regímenes militares. Ceilán, hoy Sri Lanka, también se independizó pacíficamente ese mismo año. Malasia logró su independencia en 1957 tras una lucha contra insurgencias comunistas y Hong Kong permanecería bajo soberanía británica hasta 1997. El caso de la Indonesia fue distinto. Durante siglos había sido colonia neerlandesa. Tras la ocupación japonesa en la Segunda Guerra Mundial, el líder nacionalista Sukarno proclamó la independencia en 1945. Sin embargo, los Países Bajos intentaron recuperar el control, por lo que se inició una guerra de guerrilla. La diferencia con India es clara. Aquí hubo un conflicto armado directo. La presión internacional fue decisiva. La ONU intervino diplomáticamente y el contexto global favorecía a los independentistas. Finalmente, en 1949, los neerlandeses reconocieron la soberanía indonesia. Sukarno se convirtió en presidente y en una de las figuras del movimiento de países no alineados, especialmente tras la conferencia de Bandung en 1955. El escenario más violento fue Indochina, colonia francesa desde el siglo XIX. Durante la guerra había sido ocupada por Japón. Al terminar el conflicto, Francia quiso restaurar su imperio, pero el movimiento independentista vietnamita, liderado por Ho Chi Minh, proclamó la independencia. A diferencia de India, aquí el liderazgo era comunista y estaba vinculado al contexto de la Guerra Fría. La primera guerra de Indochina entre 1946 y 1954 fue una guerra colonial clásica, pero pronto adquirió dimensión ideológica. La derrota francesa en Dien Bien Phu fue un golpe histórico. En la Conferencia de Ginebra de 1954, Vietnam quedó dividida provisionalmente en norte y sur. Se preveían elecciones para reunificar el país, pero Estados Unidos las bloqueó por miedo a una victoria comunista. Esa decisión convirtió el conflicto colonial en uno de los grandes enfrentamientos de la Guerra Fría, que fue la Guerra de Vietnam. Si comparamos los procesos, vemos tres modelos distintos. India representa la descolonización negociada con un fuerte componente moral y político, aunque con una partición traumática. Indonesia simboliza la combinación de lucha armada y presión internacional. Indochina muestra cómo la descolonización podía transformarse en una guerra ideológica global. En conjunto, la descolonización asiática marcó el principio del fin del imperio europeo. También inauguró una nueva etapa, la del tercer mundo, la del no alineamiento y la de los conflictos heredados de fronteras coloniales. Asia no solo se independizó, sino que redefinió el equilibrio mundial y anticipó muchos de los conflictos que aún marcan la política internacional. Y hasta aquí llega el podcast de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao.